Bueno, hola Claudia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Un libro es un libro. Estamos inaugurando un ciclo de charlas que se va a llamar, por supuesto, Una charla es una charla. En inglés me parece que va a sonar mejor, ¿no? A talk is a talk. Mm. Porque una conversación es una conversación que daba como recontra, así como muy clásico. Así que, bueno, la idea es profundizar e ir conociendo más el campo contemporáneo del libro de artista, y me interesa mucho, me encanta tu trabajo y me interesa mucho de alguna manera tu doble pertenencia o tu recorrido como artista mexicana que te fuiste a vivir a Berlín, uniendo lo que para mí son dos mundos fundamentales en el campo del libro de artista por ahí más histórico, cercano, y lo que está pasando ahora, por no hablar de la posibilidad que tenés también de entender el alemán y que eso te Sí. genera también más cercanías que a muchos de nosotros. Así que me gustaría empezar, para no tener que contarlo yo, con que nos cuentes tu formación, tanto en Ujú. México como en Berlín, o cómo fue ese momento que te llevó a Berlín. Claro. Pues gracias por invitarme a platicar contigo. Y pues bueno, claro, te cuento cómo fui empezando. Em, yo estudié artes visuales en La Esmeralda, que es la Escuela de Artes Plásticas dentro del Centro Nacional de las Artes, que existe en la Ciudad de México. Entonces, cuando yo empecé a estudiar artes visuales, realmente yo no sabía qué es lo que quería hacer, ¿no? Yo intenté todo, intenté pintura, intenté dibujo, intenté grabado, intenté performance, pero algo que siempre estaba constante dentro de mi trabajo fueron dos cosas. Una era que a mí me interesaba crear piezas que no simplemente fueran visuales, sino que tuvieran un sustento eh, conceptual, digamos, donde la idea era lo que generaba que yo produjera algo, ¿no? Obviamente tenía un componente visual al final, porque bueno, es un resultado de una búsqueda, pero siempre fue dentro de esta idea de empezar por una idea, ¿no? De crear empezando por una idea. Entonces, mientras yo estaba en la Esmeralda, es muy buena la formación porque es flexible, digamos, tú puedes ir cambiando de profesores y puedes ir experimentando diferentes facetas, ¿no? Para ir descubriendo. Entonces, dentro de esta formación, hubieron personas que obviamente influyeron en lo que yo hago ahora. Una de esas personas que influyó mucho dentro de mi formación fue Carla Ripey. Y Carla Ripey llevaba el taller de grabado experimental en La Esmeralda. Entonces fue mi primera entrada a trabajar realmente con papel, con imágenes, a construir y deconstruir a partir de ideas. Entonces, yo de repente le decía, Carla, es que a mí me interesa, por ejemplo, doblar el papel y que una imagen se reproduzca. Me dice, intenta lo que quieras. Nunca me puso reglas, nunca me dijo, no, eso no se puede, no, eso no es posible, sino que ella me daba libertad total para que yo trabajase. Entonces, en Esmeralda habían también talleres de grabado increíbles o sea, de serigrafía, o sea, yo intenté mucho, o sea, yo empecé con la parte más gráfica, ¿no? Como con serigrafía, trabajar con diferentes papeles, dibujo, transfer, y dentro de esta formación eh, también había un curso experimental, digamos, en donde había un artista invitado y tú podías escoger con quién querías pasar, creo que era una semana. Y ahí fue donde yo conocí a Magali Lara, que justamente habíamos hablado que había esa conexión, ¿no? Entre Latinoamérica, y ella fue realmente la primera que me introdujo a la idea de libro de artista, ¿no? Antes de ella, como que no la había escuchado, no sabía que eso también podría llegar a ser parte de piezas mías, ¿no? Entonces, bueno, empecé con ella a experimentar y, bueno, el primer libro que hice fue muy gráfico, tenía muchos dibujos, ilustrativo. ¿Qué te dijo Y Martín sobre el libro de artista? ¿Qué fue cómo te lo presentó? ¿O qué- me acuerdo mucho que decía que era una puerta abierta y que
tú podías realmente hacer lo que quisieras tomando en cuenta que siempre había alguien que iba a interactuar directamente con este espacio, ¿no? Ujú, Entonces, que hasta cierto punto un libro también era performativo, claro. era un objeto que se tenía que activar. Entonces, bueno, pues con ella empecé explorando esta idea ella me abrió esta posibilidad y después con Carla, pues empecé también ya a formar mis proyectos más en cuanto al libro, ¿no? Y después había una maestra que se llamaba Nelly Rusick, que es una artista croata, y ella trabaja mucho en relación a conceptos del tiempo. Entonces, a partir de yo encontrar su trabajo muy interesante, quise estudiar con ella y fue donde me titulé. Entonces, todo mi trabajo de titulación tenía que ver con la memoria y tenía que ver con la función de una enciclopedia de geografía ilustrada. Entonces, fue el primer momento en el que dije, ok, puedo pensar mi trabajo a nivel de volúmenes, de libros, de archivo. Entonces, pues ahí empezó. Y después en el octavo semestre había la posibilidad de un intercambio a Europa. Ah, Habían dos posibilidades, una a Francia, que era intercambio, y a otra Karlsruhe, que es una ciudad pequeña al sur de Alemania, en donde era todo pagado. Y dije, bueno, ¿a dónde intento ir? ¿Dónde me cuesta? ¿Dónde no me cuesta? Entonces, obviamente, intenté Alemania, apliqué para Alemania, pero uno de los requerimientos para poder aplicar a la de Alemania era justamente que yo supiese hablar alemán. Y bueno, yo no sabía nada de alemán. Entonces yo mandé mi portafolio, lo hice así como libro de artista, justo, y me dijeron, Claudia, te escogimos, ya sabemos que no hablas alemán, pero te escogimos porque vimos tu libro y pensamos, sí, Alemania y el libro tienen que ver. ah, Eh, sí, entonces, bueno, fui a Alemania y llegando ahí yo tenía una idea muy fija en mi cabeza que era hacer una pieza que se llamaba Black Snow o sí, nieve negra. Y esta idea tenía que ver con la idea de archivo, de memoria, que yo ya traía de mi formación en la Esmeralda. Y lo que hice fue una pieza en donde hice una serie de fotocopias. O sea, yo empezaba con una hoja en blanco y mi idea era hacer una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia hasta llegar a blanco otra vez. Y al final salieron 30 libros, cada libro con 100 hojas. Y dentro de estas hojas se ve la diferencia de cómo la tinta o el tóner de estas impresiones se va haciendo negro, del negro se satura y poco a poco se va haciendo gris hasta que desaparece. Entonces, esta idea de una copia o de algo que nunca es una copia, sino realmente es un original, ¿no? claro. Porque va cambiando. Entonces, ese fue como mi primer proyecto así, donde ya tomé en serio la idea de libro, de archivo, de memoria, como algo importante en mi trabajo. Y desde ahí hasta ahora, bueno, he hecho alrededor de 80 libros. 80. Ahora vamos a llegar a eso, pero Mm. dos preguntas para empezar. Una, si solamente como artista trabajás libro de artista y cuál es tu idea o tu posición de frente al concepto de libro de artista. Hablo de eh, el concepto de libro-obra o de bookwork de Ulises Carrión y hablo desde ahí, digamos, al publishing as artistic practice, ¿no? Como ese Mm, campo amplio, tan difícil de definir, que ha sido tan discutido, aunque el lugar más común del libro de artista lo tapa, pero que en realidad es un conflicto cómo llamar al campo. ujú, claro. Y que bueno, que a final de cuentas simplemente nosotros como humanos intentamos nombrar las cosas para entenderlas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que nosotros tenemos. Pero yo, ¿cómo decirlo? Fue algo que se fue dando de manera muy orgánica. Al empezar, al ir viendo que en mi trabajo el libro era una constante, em, me di cuenta que era importante tener una plataforma para poder
mover a estas piezas, ¿no? Yo siempre las consideré como piezas artísticas, o sea, con la igual prioridad e igual importancia que si yo hubiese hecho una pieza de instalación o si yo hubiese hecho una pintura o un dibujo. O sea, el libro yo nunca lo diferencié. O sea, para mí siempre empezaron igual. Pero para el parteaguas, digamos, de mi práctica como editora, que siempre la veo ligada a mi parte artística. O sea, empezó en el 2011 cuando me di cuenta que sería bueno tener una plataforma, como dije, para poner estos libros en circulación. Y yo hago una referencia, una analogía un poco a dar a luz. Cuando no he dado luz nunca, pero bueno, cuando, cuando alguien da luz y tú nombras a esa persona, a ese humano ya no es un humano, sino es una persona. Al momento de nombrarlo, se vuelve algo, ¿no? Entonces, de un día a otro yo dije, yo quiero tener una editorial. Yo quiero tener un proyecto que me permita expandir mis horizontes, que me permita colaborar con personas, que me permita, eh, ir a lugares donde yo no imaginaba que podía ir. Y entonces lo nombré. Y este nombre fue Backbone Books. Y desde ahí, al día siguiente, yo ya le dije a mis amigos, yo ya tengo una editorial. Fue simplemente el momento de nombrar, ¿no? Y el próximo año cumplo ya 10 años con Backbone Books. Y bueno, creo que la parte de qué es un libro de artista o cuándo se vuelve algo un libro de artista, yo creo que la definición más clara para mí es cuando un artista dice que es una pieza, ¿no? Y poco a poco, a pasar del tiempo, intenté definir cuál era mi proceso, cuál era para mí lo importante de hacer libros, y hice un esquema. Y este esquema lo trabajé como si fuera un footnote, y lo quisiera compartir porque es Sí, interesante. ya te habilité, ¿eh? Lo puedo... Sí, Lo sí, sí, puedo... ya estás habilitada. Ok, lo voy a compartir. Em, ¿Ves mi pantalla? Sí, 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 perfecto. Ok, y entonces escribí este texto que para mí obviamente estuvo influenciada por Ulises Carrión, pero aquí defino por qué es que yo hago libros, y entonces lo voy a leer. Y dice, un libro. Un libro es, un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios. Un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios en el tiempo, palabras sueltas y páginas llenas que son creadas para ser activadas. Un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios en el tiempo, palabras sueltas y páginas llenas creadas para ser activadas por un usuario. Un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios en el tiempo, palabras sueltas que llenan páginas para ser activadas por un usuario individualmente. Un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios, palabras sueltas que llenan páginas para ser, activadas por un usuario, ojeadas individualmente, objetos que al sostener con nuestras manos se ajustan a nuestro cuerpo. Un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios, palabras sueltas que llenan páginas formando un cuerpo. Entonces, aquí hay muchas palabras, digamos, que definen un poco para mí lo que siempre tengo en cuenta a la hora de pensar un libro, ¿no? Primero, que un libro es un objeto que tiene que ver con espacio y con tiempo, que tiene que ser activado, que va en relación a la escala del cuerpo humano, que existe únicamente al ser activado, que es un encuentro de uno a uno. Se puede compartir, pero por lo general es un encuentro de uno a uno. Y bueno, esa siempre es como la línea con la que siempre empiezo y Es que tengo casi, en cuenta. es un manifiesto. Es un manifiesto, sí. Es la manera en la que
Siempre empiezo. Es tu manifiesto y o el manifiesto de tu editorial. Sí, exacto. Y creo que aquí voy a tocar un punto Ella que creo que es muy... es una Hola. marca, ya es imposible. Le encantan los libros de artista y está siempre presente. Quiero comentar que creo que aquí estoy tocando un punto importante y que es importante discutir qué es un libro, hablar de ello y escribir sobre ello, ¿no? Y eso que hablabas de Publishing as an Artistic Practice de Annette Gilbert, justamente toca este punto, ¿no? O sea, quizá no es ni siquiera importante definir dónde es, sino que es arte, primero. Y segundo, es importante escribir sobre, o sea, que no esté en el margen, ¿no? Porque muchas veces los libros de artistas se encuentran en el margen del campo artístico y creo que deben de ser considerados eh, dentro, sin cuestionar tanto, sino que se entiendan como piezas. Sí, es verdad. Lo que pasa es que creo, para mí que vengo del propio campo editorial y no del campo del arte, que el mundo editorial también se está replanteando qué lugar ocupa el libro, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos ves tantas ferias de tanto, no hablo de las ferias tradicionales de libros o de derechos, pero las ferias de edición independiente, que no sé si ese fenómeno existe en Europa, supongo que en México sí, pero acá mucho, que tiene que ver con la autoedición, con la autoproducción, con gente joven que quiere hacer sus propios libros, ahí los límites son más lábiles, entonces tenés como una intersección entre la edición independiente, la edición experimental, la edición de artista, del libro de artista, y estoy completamente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que vos vas acá a una feria y ves una diversidad de editores, pero a la vez de trabajo editorial por ahí en cada editorial, ¿no? Donde por ahí hay un editor Claro. que necesita apelar a algo artístico para diferenciar su producción, que es simplemente literaria, o editores de libro de artista, o bien que no se autodefinen, o que tienen que camuflarse, o vas a las ferias de libros de artista o de arte impreso, o de arte Sí, gráfico, y sí, encontrás estampa, fanzine, libro de artista, de nuevo lo que yo considero sí, edición experimental, que me parece que es súper interesante, pero que no es libro de artista porque tiene otro objetivo, que puede ser sí, artístico o no. Entonces me parece que esos límites se corren mucho también desde el mundo editorial, y por eso claro. yo trabajo me paro en este concepto o desde este lugar del mundo de la edición, entendido como un espacio crítico, como un espacio histórico, socialmente constituido, culturalmente constituido, no técnicamente o desde lo que pasa en una imprenta o si la tipografía, no, desde un espacio más social. Y de hecho creo que, y lo hablaba con Frederick, que el fenómeno de las ferias, especialmente de libros de artista, ha crecido mucho, y yo lo que decía, que si bien voy solamente como espectadora a las ferias, y esto me lo podrás también decir vos, para mí es un fenómeno que crece, y él me decía que es verdad que crece, pero que en realidad no es tanto lo que se vende. Que, Y sí, no es tanto lo que se vende y cantidad no quiere decir calidad. no, O totalmente. sea, se puede producir mucho, pero creo que aquí lo que se diferencia es desde o sea, desde cuál es el punto de partida y desde dónde se produce. Es decir, o sea, no es lo que se produce, sino desde dónde se produce. Sí, Y porque el libro es un objeto que nosotros ya conocemos, ¿no? Pero si bien ya lo conocemos, podemos definir, bueno, este es un catálogo, este es un libro de literatura, pero ¿dónde reside la diferencia? Para mí la diferencia está en la función. Digamos, un catálogo tiene la función de ser catálogo, ¿no? total. Ser didáctico. De Un documentar libro, una muestra. exactamente. Un libro literario tiene la función de contar una historia, es decir, de que el libro es un contenedor, simplemente es un contenedor de información. Una enciclopedia tiene como función
el expandir conocimiento, ¿no? Pero ¿desde dónde se produce? Y yo, Claudia, personalmente, por eso creo que es importante definir desde dónde produzco. Yo produzco desde las ideas. Es decir, a mí lo que me interesa es que alguien que vea los libros que yo hago repiense la idea de qué es un libro o qué significa, cómo puede ser visto este objeto que yo creía que ya conocía. Entonces creo que el punto por eso digo que para mí un libro de artista es lo que un artista dice que es un libro de artista, porque cada artista tiene un punto diferente desde dónde es que produce, ¿no? Entonces yo puedo hablar aquí no tanto de manera general, sino hablo de una manera particular, porque para mí el generar conocimiento a partir de libros, el generar piezas que son libros, viene también de un proceso. O sea, yo lo que hoy por hoy produzco, no lo produciría si no he hecho los otros 50 libros que he hecho antes. Entonces, creo que es yo voy definiendo un poco, voy remodelando mi idea de desde dónde es que produzco al producir, al trabajar. Y así se va definiendo, ¿no? Pero esta idea de querer siempre definir o de hacer bordes es algo muy humano porque queremos entender. Sí. Pero el arte muchas veces no se debe de entender, sino se debe de disfrutar. Sí. Ahora te hago dos preguntas de nuevo. Por un lado, ¿pensás que es desde dónde se produce, pero también hacia dónde se produce? Y en ese sentido, y hablando de que vos partís de una idea, ¿cómo cuánto te sirvió armar tu propia editorial para difundir esa idea desde el momento que lo pensás como un proyecto relativamente comercial y donde no hablamos de objetos únicos, ¿no? Sino de tiradas, que no sé de qué número son tus tiradas promedio, y si querés mostrar algo de Backbone Books, es el momento también, porque son hermosos libros. Muchas gracias. Pero bueno, eso, ¿hacia dónde? Y la editorial, si también la intención de armar una editorial es esta posibilidad de expandir. Claro, para mí la editorial es esta posibilidad de expandir y esta posibilidad de crear puentes, ¿no? O sea, yo creo que los libros son puentes entre mi persona y la otra persona y son espacios de comunicación donde las ideas se van rebotando. Y claro, o sea, para mí el decir Backbone Books me permite también no siempre decir Claudia, 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 ¿no? El como tener un alter ego o una persona que obviamente cuando dice Backbone Books, pues soy yo, solamente soy yo, pero de todas formas es diferente cuando se plantea algo desde una tercera persona. Esto también me permite colaborar, ¿no? Y invitar a otras personas a decir, bueno, ¿por qué no se hace un intercambio de ideas y hacemos algo juntos? Y eso es otra cosa que quería decir. Todos los libros que he publicado, no me interesa la idea de nada más publicarlo, sino lo que a mí me interesa es la idea de cocinar juntos, digamos. Y de que poco a poco en estos puentes que se van construyendo de colaboración, el libro salga. No me interesa nada más publicarlo, me interesa estar totalmente involucrada en todo. O sea, desde el proceso de pensar la idea hasta el proceso de cómo se comunica, ¿no? ¿Qué quiere decir? En ferias o dentro de alguna exposición o como resultado de una instalación, ¿no? Entonces, eh, sí, voy a enseñar un libro, nada más tengo que ir por él. Sí, dale. Bueno, voy a enseñar un libro que existe en dos versiones. Existe la versión, digamos, única. Existe la versión editada y publicada en 100 copias. Por lo general, mis tiradas son de 100 copias. Bueno, entonces, este libro se llama
Cities in Flight or the Satellite Variations, y parte de un libro de ciencia ficción de un autor que se llama James Blish. ¿Por qué un libro de ciencia ficción? Bueno, como decíamos antes, nosotros ya reconocemos al libro de ciencia ficción porque, bueno, por el tipo de portada, sabemos qué tipo de historia va a haber, de mundos paralelos, ¿no? Por lo general los libros de ciencia ficción son muy descriptivos, hacen uso de eh, muchos adjetivos calificativos, entonces tienen como una serie ya de cómo es que funcionan como libro de ciencia ficción. Entonces, como dije antes, un libro de ciencia ficción siempre tiene que ver con mundos paralelos, satélites, cosas que giran alrededor. Entonces, este libro es un libro que gira alrededor de otro libro. Y yo lo veo como un satélite, como algo que va alrededor de, como un paratexto. Y entonces, lo que he hecho es que hermoso. en cada hoja he seleccionado una palabra. Entonces, es como una flecha, ¿no? Ah, Entonces, have, you, seen, that. Entonces, todo libro genera una nueva historia. claro. Ah, buenísimo. Eh, y este es el lado A de la historia. Pero si tú esa misma flecha la mueves para el lado contrario, hay una historia B o una historia dadaísta que no entiendes, que no hace sentido. Entonces, esta pieza yo la presento de dos maneras. Una manera es el libro, hice un disco, LP, en donde está el lado A y el lado B. Entonces, a la hora de que va girando, es como un satélite. Claro. Entonces, la idea del objeto en sí con la idea del libro, o sea, todo va de la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé, ok, este libro, ¿cómo se puede generar, digamos, para hacerlo una edición más grande? Porque, bueno, esto yo lo doblé, lo pinté a mano, es muy difícil de producir, lleva mucho tiempo, pero a mí me interesa esta parte de que salga al mundo, ¿no? Y también me interesa la parte de variaciones, o sea, de tener una idea y esta idea, cómo generarla o cómo funciona de diferente manera dependiendo de la salida. Digamos, esta es la salida del libro único, está la salida del audio que tiene que ver con el libro y está la idea del libro editado en 100 copias, que es este, que se llama el lado A, Ajá. ¿no? Y entonces esto lo que hace es que es una copia uno a uno del libro que les he enseñado, Ah, buenísimo. pero nada más con las palabras. Claro, claro. Y a la vez es otra obra, es una, Sí, una reactualización o una sí, reinterpretación del primero. exactamente. Y si te fijas es el mismo tamaño, el mismo volumen, ¿Y pero tiene, todas las páginas tienen este trabajo? ¿No hay ninguna sí, página muda? hay algunas páginas mudas, pero si te das cuenta, hay una diferencia entre el primer libro y este libro. Y la diferencia es física, digamos. En este libro están representadas dos páginas, ¿cierto? Claro, es Pero es divino. nada más una. Claro, claro. Sí, sí, Eh, es sí. divino, es Mm, buenísimo. muchas Queda gracias. clarísimo lo conceptual. Sí, y aquí, y es algo que hago mucho con los libros, es lo que digo, que tú crees que ya conocías que es un libro de ciencia ficción, pero yo al hacer una variación de esto, te estoy mostrando que algo que es Estoy posible. mostrando. Entonces es un buen Entonces es un ejemplo. buen ejemplo. Y que hay muchos lenguajes en uno, ¿no? O que un libro puede decir las cosas de diferentes maneras, y esto de la activación, que a mí es un concepto que me gusta muchísimo cómo lo manejas. Por ejemplo, también con el espacio biblioteca, que es ese tema, esa colección tuya que me gusta mucho también, porque ahí estás extendiendo el concepto del libro de artista, no sé, a una instalación o realmente al publishing as artistic practice, donde además todo es ajeno menos tu idea, y la activación que se genera es muy interesante entre el espacio, el supuesto bibliotecario, la persona que llega, y cómo se genera también hasta con cierto azar, ¿no? Porque son libros que no elegís, sino que te llegan donados, ¿verdad?
Claro, y que no Claro, y existe, que no existe. no existe la pieza si no existe el lector o el activa, o sea, quien lo active, entonces no existe. Esta pieza existe hasta que se activa, hasta que hay un usuario activo. Sí. Y ¿Vos eso es muy importante. crees que, no sé, te lo pregunto desde la ignorancia por ahí, y Ujú. desde este lugar con menos información, ¿la biblioteca se puso de moda como espacio o como tema del arte o del libro de artista, o ya estaba y no me enteré? Pues no sé si se puso de moda o no, pero creo que, bueno, para personas que les interese el libro, obviamente la biblioteca es un lugar muy interesante porque conlleva la parte de circulación interna, la parte de coleccionar, la parte de clasificar y la parte que a mí me encanta, que es la parte de un encuentro que no esperabas. Diga, ¿cuántas veces no te pasa que vas a una biblioteca y tú crees que te interesa un libro y te llevas otro? O sea, Sí, la idea de las conexiones, ¿no? Esta idea de la conexión que una cosa te lleva a la otra, que te lleva a la otra, que te lleva a la otra, que creo que en las bibliotecas es muy evidente. sí, digo porque además hay un artista mexicano, Jorge Méndez Blake, que Sí, también trabaja el concepto de biblioteca. Hay otro, que ahora no me acuerdo el nombre, que compré el libro, que tiene como una tapa dura como de madera, que hace sí. biblioteca de madera. Él vive, perdón que te interrumpa, pero Emilio Chapela, es él, él vive en Berlín. Ah, puede ser, puede ser. Sí, sí. Y hay un artista argentino también, Sebastián Gordín, no sé si lo ubicás, que hace también como instalaciones o como objetos, como bibliotecas cayendo, ¿no? Ujú. Pero son objetos escultóricos en realidad, pero el tema es el libro, ¿no? La metáfora del libro, que también es muy interesante, pero desde que presté atención a tu proyecto de Questions Library, no sé si se me abrió, porque además tengo una hermana bibliotecaria, por lo cual imagínate, de toda la vida, pero empecé a percibir que el tema biblioteca como problema, o como tema, o como espacio, activación, idea, en el campo del libro de artista estaba, bueno, la biblioteca fantástica de Antoine Lefebvre también. Claro. Está como O, tema, Claro. eh, O autores, ¿no? Jorge Luis Borges, por ejemplo. sí, pero digo que en el campo del libro de artista me parece que cobró, que se está como revalorizando, reposicionando como un espacio, como una activación. Algo pasó ahí que ahora empiezo a ver biblioteca por todas partes dentro de este campo. Y te hago otra pregunta, me faltó esto, ¿vos haces un promedio de 100 ejemplares por título? Sí, sí, por lo general. O sea, esto creo que es también un poco conceptual, digamos, porque hay libros que no se requiere hacer más de uno. Claro, Hay claro. libros que no se pueden producir porque tienen que ver con color y este color es único y entonces si lo reproduzco, pues pierde el sentido. O hay libros que tienen que ser diseminados y por lo tanto se tienen que producir más, ¿no? Entonces, creo que esto también, esta decisión de cuántos hacer tiene que ver también con la idea, pero también con el dinero. O sea, hacer libros Claro, no es barato y los sí, libros ocupan espacio. claro, Los claro. libros ocupan espacio, te puedo enseñar, y Claro, sí, sí, ocupan sí. espacio. Entonces, Sí, sí. me gusta también tener un poco el control, saber a dónde se van estos libros, no perder de la vista, no decir, bueno, aquí ya se fueron, sino mm, cuidarlos, hablar de ellos, Ujú. no nada más hacer cantidades brutas. Va otra pregunta doble. Por Ujú. un lado, ¿cuáles serían cuál es tu formación o de dónde sentís que tomás tus, no sé, espérate, la palabra, ¿era influencias? Tus Ujú. influencias artísticas, tanto mexicanas, alemanas o en general, más allá de los que te han formado, y en consecuencia, sé que vos, una parte importante de tu actividad artística, editora y docente. Ujú. Entonces, también me gustaría que pasemos de que nos cuentes un poco de tus influencias a cómo es tu trabajo como docente, porque
y trabajás mucho también sobre el objeto, tenés tu propio taller, y alguien llega a tu taller por ahí con una idea y se va con un objeto, y eso no es Ujú. poco. Sí. Mis influencias cambian todo el tiempo. Y por momentos estoy obsesionada con algo y por momentos en otra cosa. Me influye mucho también la música, por ejemplo, no nada más las artes visuales. Por ejemplo, Em, por ejemplo, ¿qué me gusta ahorita de música? sí. Me gusta mucho Charlie Parker, por ejemplo, el jazz, me encanta. ¿Qué otra cosa? Bueno, artistas mexicanos, han mencionado, por ejemplo, a Méndez Blake. Claro que me influye muchísimo, o bueno, es cercano a mi práctica y me interesa mucho lo que hace. Artistas como Mark Menders, aunque Mark Menders también es un artista que también tiene una editorial que se llama Roma Publications. Ah, sí. Ujú. Entonces, bueno, en su obra no hay tantos libros, pero, o sea, digamos, él ha hecho muchos catálogos suyos, digamos, pero el libro como objeto no, pero él hace muchas esculturas y también la parte escultural o la parte de volumen me interesa dentro de su trabajo. Em, ¿A quién estoy viendo? Bueno, Sol Lewitt, siempre me ha encantado. Robert Barry, también. Todo el minimal art, me encanta. Em, Mi profesora con la que estudié en Alemania se llama Silvia Beschli, es una artista suiza, también me encanta su trabajo, aunque es mucho más de dibujo e instalación. No nada más artistas de libro me interesan, sino de todos los campos, o sea, mm, sí. Y bueno, la segunda pregunta que me has hecho, esto también empezó de forma bastante orgánica, la parte de la docencia. Me di cuenta que, por lo menos en Alemania, a mí nadie me mencionó la idea del libro de artista, nadie me lo enseñó, nunca hablamos del tema. Y yo cuando terminé la universidad dije, bueno, esto es algo que a mí me interesa, esto creo que puede ser interesante también para los estudiantes. O sea, ¿qué pasaría si yo comparto, porque al final ser docente quiere decir compartir tu conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo comparto y lo propongo a la clase donde yo estudié, es decir, a la clase de Silvia Beschli? Entonces le dije, mira Silvia, pues como tú sabes, yo ya he trabajado varios años en esto y te interesaría que yo fuera con la clase tres días y les dé una introducción, digamos, histórica sobre ejemplos, qué es el libro de artista o quién ha trabajado con ellos y después que sea plenamente práctico. Y la idea del workshop es que al final es un proceso con el cual te vas con una maqueta, ¿no? O sea, un poco también era compartir mi manera de trabajar, porque así es como yo trabajo. Yo hago Claro. muchas maquetas antes de llegar al libro final, ¿no? Que al final es un proceso y una toma de decisiones. O sea, qué papel, cómo se ve, imprimir, comparar. Entonces, era un poco como compartir la manera en la que yo trabajaba. Y bueno, fue increíble porque a pesar de que se habla sobre un tema, todos tienen una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Eso es lo increíble. Y existen muchos cursos de bookbinding, ¿no? De cómo coser un libro, de cómo, pero yo nunca, bueno, no hay mucha gente que yo, bueno, de hecho no conozco a nadie que dé más bien esta parte conceptual y que no de reglas, de que alguien viene con cualquier idea y no hay reglas, no hay, o sea, yo también lo que les digo es, no puedes venir pensando que quieres un libro de tapa dura, que mida 20 por 20 centímetros, porque esas decisiones tú las vas a ir tomando y tú vas a ver qué es lo necesario dentro de este proceso. Eh, entonces, bueno, ese taller lo di hace como 5 años y poco a poco me fueron invitando diferentes universidades de arte. He dado cursos en Francia, en Londres, en Berlín. Y desde este año tengo este taller en Berlín y decidí empezarlos a dar independientemente. Entonces, hasta ahora he dado alrededor de 6 talleres y por corona, ahora estoy dando unos talleres que son uno a uno. Claro. Son interesantísimos. Y lo que me he dado cuenta es que algunos de estos libros, a la hora de que los artistas se llevan el DOMI, luego dicen, bueno, Claudia, ahora lo quiero producir.
claro. Entonces, eso es como la etapa 2, ¿no? El producir. Y luego me he Perfecto. dado cuenta que algunos de estos libros son tan increíbles que los quiero publicar. Entonces, Claro. dos de los libros que se han hecho en el workshop los publiqué. Por ejemplo, tengo aquí uno, espera, déjame ir por aquí. Está aquí, que se llama Scott, y de hecho es un pintor. Entonces, cuando un pintor quería tomar el curso, dije, bueno, interesantísimo, ¿qué va a hacer, no? Un pintor. Y entonces, este es el resultado. Y a mí me pareció, es así. Todas las hojas no están encoladas, o sea, son libres, Ajá. porque el punto es que tú las puedas mezclar. Bueno, entonces lo voy a enseñar. Ese es así empieza. Ah, qué lindo. ¿Y eso qué son fotos? ¿Cómo está hecho? Estos son fotos recortadas, ajá. Ah, Y toda su pintura es minimal. O sea, toda su pintura, haz de ah, cuenta que su pintura, pero esto no es pintura, o sea, esto es collage. Pero cuando ves sus pinturas, ves la relación total con esto. muy bien, hermoso. Y además trabajar también desde lo paratextual, trabajar la forma en la página par y el color en la impar, ¿no? Como de Sí, alguna manera contenido y forma lo distribuye Yo soy una fanática del paratexto, o sea, es sí, de lo yo que más sé. enseño en mis cursos, porque creo que es justamente el lenguaje de lo editorial que se puede aplicar a un trabajo artístico, ¿no? Como insumo. Ahí se Sí, corrió. totalmente. Ay, perdón. Sí. No, se Bueno. corrió la página impar, digo. Ah, perdón. Pero bueno, así es Muy todo el libro. claro, muy Eh, interesante. sí, es muy interesante y también saber que él es un pintor. O sea, Claro, y es a lo que voy, es desde dónde se parte, ¿no? O sea, regresamos al punto de por qué es un libro de artista. Bueno, desde qué posición se parte. Él parte de lo pictórico. Hace un libro que sí es pictórico, pero que no es una pintura, es un libro. O sea, la claro, estructura, las decisiones, obviamente sí. el color. Aquí el color es muy importante. Em, pero al final es pictórico, pero es un libro. Y las decisiones tomadas para que sea libro hacen que el resultado sea totalmente diferente a cuando observas sus pinturas. Buen Bueno, ejemplo. vos sabés que yo doy clases de edición clásica, digamos, en una maestría en curaduría en artes visuales, y doy clases de lo que sería Museum Publishing, pero además hace muchos años que doy clases de edición, y siempre digo, bueno, cada año más, que aprender sobre el libro de artista, tanto desde el punto de vista histórico como práctico, o observar cada vez más y leer los textos sobre el libro de artista, es fundamental o hace entender muchísimo mejor el libro en general. Porque el libro, todo lo que tiene que ver con el libro de artista y el formato y el objeto, interroga tanto el nudo, la esencia del libro, que a mí me parece que es fundamental tener un conocimiento de ciertos textos de libros de artista o de teorías sobre el libro de artista y sobre todo de los originales, ¿no? O de Joanna Drucker o de Dick Higgins, porque va al nudo del objeto, ¿no? Más allá del arte. Entonces, estas cosas interrogan tanto al libro en sí que le suman para que hagas el libro que quieras, aunque no sea de artista, pero suman, ¿no? En Sí, general. sí, sí. Y de ahí aprovecho para hacerte una de las últimas preguntas, aprovechando que estás allá y que la conoces personalmente y tal vez viste el proceso, ¿qué opinas de este paradigma del publishing as artistic practice? Yo creo que es el ya no tan nuevo, pero el nuevo paradigma dentro de la concepción y producción de libros de artista o libros obra. ¿Cómo lo ves vos desde allá? Claro. Bueno, Annette es una persona interesantísima porque es una de las pocas personas que yo conozco directamente en la cual reflexiona de manera teórica
acerca de qué significa publicar, ¿no? O por qué, o de qué manera está relacionado al campo de las artes. Y eso es, bueno, me parece, como dije antes, muy importante eh, para poder entender esta práctica y para poderlo llevar a donde se merece estar. Es decir, sin cuestionarlo tanto, ¿no? Sino la pieza, o sea, el libro como pieza. El libro con la misma importancia que cualquier otro medio de arte. Entonces, eh, creo que es interesante también dentro del libro las personas que escriben a partir de lo que puede llegar a ser una práctica artística en relación al libro. Por ejemplo, mencionaste antes a Antoine Lefebvre, que es amigo mío también, que vive en París, que es joven, que intenta diseñar el libro de manera diferente, que ahorita trae un proyecto de fanzines muy interesante. Michael Spichler también, que también vive en Berlín. Sí. Que él y yo intercambiamos muchos libros muy seguido, y que él también reflexiona y parte de un punto conceptual a partir de lo que un libro es, ¿no? Que organiza también una de las ferias más importantes del libro de artista en Berlín, que es Friends with Miss Reed. Read. Exacto, Miss Reed, exacto. Está Bernhard Sela, que también conozco, obviamente, que vive en Viena, que lleva este proyecto que se llama Salon für Kunstbuch y que ha editado un libro importantísimo que se llama No ISBN. Sí, este es el El de Mijares. Publishing Manifestos, exacto, Publishing Manifestos, bueno, que partió como libro que se daba gratis en la feria, y que después ya lo publicó MIT Press. Yo lo compré. MIT Press, sí, ya se fue como el nuevo. Eh, y, y bueno, y todas estas personas que también es interesantísimo porque todas las personas que de alguna manera están muy presentes dentro en Europa, ¿no? En el mundo del libro de artistas, son personas que escriben sobre ello, que reflexionan sobre ello, que hablan sobre ello. No nada más producen libros bonitos, ¿no? Sino que mm, que saben que es vital, que es importantísimo hablar de ello. Sí. Y Y yo creo que ellos encabezan, además de algunos otros, pero me parece que son los que más se mueven, Antoine, Mijalis, y Annette es la única que no conozco, porque a sí, los otros, a Antoine y a Mijalis tuve la suerte de conocerlos en la Feria de Nueva York, sí, y tienen una capacidad y una intención y un interés muy fuerte en armar o en mover desde este lugar, ¿no? Y a la vez una totalmente, humildad y una inteligencia impresionante. Y yo claro. creo que acá en Argentina, en América Latina, están pasando cosas parecidas y no, y me parece interesante. eh, yo creo que hubo como ciertos malos entendidos con lo que un libro de artista es, ¿no? Por ejemplo, un cuaderno con dibujos, o una edición independiente, que no sé, creo que hubo como, y que además las necesidades también, tenemos muchas más necesidades, por más que yo sé que ni Mijalis, ni Antoine, ni vos viven cómodamente de esto, pero para nosotros es casi imposible, entonces Claro, hay que pero, hacer claro, mucho pero con. claro, pero por eso se buscan formas alternativas, ¿no? O sea, yo también por eso pensé en la idea de taller. Una, obviamente comparto, pero por otra, con ese dinero pago mi estudio, ¿no? Claro. Y creo que hay una diferencia, bueno, yo me separo un poco de ellos, porque quieras o no, yo soy latinoamericana y soy mujer. Ujú, ujú. Y sí creo que tengo que dar crédito a que, pues sí, estoy haciendo algo o poco a poco estoy ganando el reconocimiento, digamos, o me conocen, digamos. Mucha gente cree que nada más soy editora, no saben que soy artista, no saben que yo diseño todos los libros, pero bueno, estoy presente dentro de este campo, pero creo que es porque he sido constante, la constancia también. Si te das cuenta de todas estas personas, son constantes, ¿no? O sea, es Sí, una sí, sí. constancia, es un interés que va más allá de lo económico. Eh, Va más Sí, allá. totalmente. Y- Pero
tienen un marco, un contexto que tal vez les permite, tienen un poquito más de margen, Ujú, ¿no? ujú, De como vos sabés que en Latinoamérica es más a pulmón todavía, es más en contra de las circunstancias. Pero me interesa, para cerrar, ujú, esto de qué te pasa a vos, o cómo te parás, o cómo funciona tu ser latinoamericana, con todo lo que tiene de bueno además, porque para mí México en cuanto al libro de artista, al libro obra y al grado más interesante del libro tiene, o sea, cuando yo doy clases muestro una enorme cantidad de artistas mexicanos, actuales, anteriores. ¿Qué te pasa a vos con eso? Porque es un lugar muy interesante también para defender, para mostrar, para posicionarse. ujú. Mm, creo que hace falta hablar de ello. No se habla mucho de ello. Y bueno, yo no sé si yo me defino como artista mexicana que hace libros de artista, porque bueno, yo llevo mucho tiempo viviendo aquí. Em, Artista, realmente, sí, realmente, sí. sí. Pero hay por ahí un origen, una raíz o un modo de hacer, ¿o crees que no? Sí, claro, claro. La intuición, el ser más intuitivo, el no tener tanto miedo, como con el latinoamericano es muy que lo quiero hacer y lo voy a hacer y sin tantas reglas y ir viendo qué va a pasar, ¿no? Porque, bueno, nosotros no estamos acostumbrados a que todo se nos dé listo, ¿no? O sea, Claro, una regla tiene 20 usos. total. No necesitamos 30 reglas de diferentes medidas. Una la usamos para todo. Un pedazo de cartón lo hacemos regla. O sea, la parte de improvisación, la parte de yo saber que hay muchas cosas que yo puedo, digamos, hacer por mi propia cuenta, que no necesito pedirle a alguien más que lo haga. Sé Tal cual. solucionar problemas, el saber solucionar problemas, eh, ¿no? Lo femenino le agrega algo a eso también, ¿eh? Sí, también. Y quizá lo comunicativo también, como Sí, el poder sí. de comunicación, sí. Claudia, la última hora de veras, ¿nos recomendarías un par de editoriales de allá y un par de editoriales latinoamericanas que te interesen? Sin compromiso. Sí, a ver, proyectos editoriales interesantes que considero interesantes que están haciendo cosas buenas en Latinoamérica. Por ejemplo, Naranja en Chile. Buenísimos. Sí, y ellos dos, también los Sebastianes, que discuten, hablan mucho sobre el tema, ¿no? O sea, Sí, súper activos, que sí, están son siempre geniales. buscando la manera de hacer cosas, ¿no? Entonces, ellos me parecen a mí geniales. Sí, Editoriales acá que me interesen. Bueno, me gusta lo que hace Roma Publications. Me interesa lo que hacen, más bien como artistas independientes, ¿no? O sea, otra vez volvemos quizá a los mismos, pero me interesa lo que hace Antoine, me interesa lo que hace Michelis, total. me interesa, eh, pero también me interesa como las personas, digamos, o sea, creo que en Europa lo que pasa también mucho son personas que igual y no son tan reconocidas, que hacen después proyectos increíbles, ¿no? Que nunca has escuchado de ellos, pero que de repente, o sea, hay lugares, por ejemplo, Suiza, siempre hay cosas muy interesantes, Boa Books es Oh, increíble. tremendo. Y una de las personas que me han influenciado más y que de hecho publicaron la antología de The Questions Library, edición Fink, Ajá, sí. Georg Rutishauser, es una de las personas que desde el principio de mi carrera siempre me ha apoyado. Él fue el primero que me compró uno de estos libros únicos para que yo pudiese producir los discos. O sea, él es alguien que siempre ha estado detrás de mí. Eh, ¿Y sí. México? Y en México, eh, soy editoriales independientes, Gato Negro, por ejemplo, León Santini. Eh, sí, Ediciones Hungría también tiene cosas bonitas. Ah, no los conozco. Eh, sí. Está bien. Bueno, Claudia, me encanta hablar con vos. Aprendo A un mí también montón. contigo. Coincidimos en un montón de cosas y
a la distancia siempre es bueno tener este puente también, así que te agradezco un montón. Esto va a continuar, creo que tenemos podemos tener muchos proyectos en común y, por supuesto, eh, tu editorial, si querés repetir el nombre y el Instagram, y después, igual yo después lo voy a escribir, Claro. bueno, porque difundís tus cursos y tus libros, y porque eh, en algunas ferias los podremos encontrar. Eso espero. Y también en mi tienda online yo mando a todo el mundo. Se Sí, llama Backbone Books, como columna vertebral. Backbone Books, así me encuentran. .net. perfecto. Perfecto, bueno, yo igual después lo escribo, y bueno, muchísimas gracias, Fue un placer, y un placer igualmente, y nos volveremos a ver pronto. seguro. Un beso enorme. Chao. Chao.